a todos, todas. Es un placer estar en compañía tan distinguida y un reto hablar después de José Antonio y a la hora de la comida. Eso voy a cortar un poco lo que tenía preparado porque creo que me he propuesto demasiado y no tengo mucho tiempo. Mi idea era hacer un pequeño repaso, o sea, unas pinceladas o una cata sobre teorías sobre el antisemitismo como un elemento clave de la movilización autoritaria, para luego focalizar en los estudios, hacer un breve resumen de los estudios de Oliver Decker y sus colegas en los MIT-Studien, específicamente sobre antisemitismo y sus diferentes dimensiones, y a partir de ahí ver un poco la relación que podemos trazar con España, tanto a nivel empírico como de estos estudios como de contenido. Son algunas líneas para pensar, más que otra cosa. Quisiera mencionar el trabajo de Durkheim, que es poco conocido en este respecto, ¿no? Es una primera aproximación un primer intento de explicar cómo las crisis crean y acentúan condiciones para la movilización autoritaria. Y tiene un ensayo breve, es más su trabajo periodístico, pero está insertado dentro de su teoría sobre la desintegración y la desregulación, la anomia en las sociedades modernas. Y bueno, la tesis de él es que las sociedades modernas están en un constante proceso de transformación y cambio, desregulación también y desintegración debido a la disolución de las estructuras comunitarias. Y el antisemitismo sería uno de sus síntomas, un síntoma de lo que llaman una crisis social, ¿no? Y este artículo de Durkheim, Antisemitismo y crisis social, plantea que cuando la sociedad sufre, ¿no? Es el lenguaje durkheimiano, ¿no? Necesita a alguien a quien culpar, a alguien en quien vengarse de sus decepciones, y aquellas personas a las que la opinión desfavorece, y ya desfavorece, son naturalmente elegidas para este papel, ¿no? O sea, son los chivos expiatorios, ¿no? Son parias quienes sirven de víctimas expiatorias. Y Durkheim ilustra su tesis con su propia experiencia como testigo del juicio de Dreyfus y escribe que había una ferviente alegría en las calles. Como resultado del juicio, la gente finalmente supo a quién culpar por los problemas económicos y la angustia moral en la que vivían. El mal provenía de los judíos. El hecho estaba oficialmente certificado y solo en virtud de eso parecía que ya todo estaba mejor y se sentían reconfortados. Es decir, vemos aquí ya que hay unos sentimientos reprimidos, ¿no? Que son susceptibles de movilización en torno a símbolos que en realidad no están relacionados con la fuente real de la frustración. Y para Durkheim la solidaridad social se restablece mediante la designación de un enemigo, ¿no? Y el antisemitismo, no solamente, también el nacionalismo, el militarismo, los llama formas patológicas de solidaridad. Es conocida la frase de August Bebel también por esa época, a finales del siglo XIX, que el político socialdemócrata alemán, al que se le atribuye la frase del antisemitismo es el socialismo de los tontos, ¿no? Apunta tanto a la necesidad política y psicológica de encontrar chivos expiatorios, como también su funcionalidad para las clases dominantes, ¿no? Que lo fomentan y así sustituyen un odio contra el sistema capitalista por un odio beneficioso contra determinados grupos. No voy a entrar mucho en esto porque sobre la teoría crítica, digamos, complejiza en gran medida este primer intento, ¿no? De explicar el sentido y la funcionalidad del antisemitismo. No entro mucho en ello porque en esta sala están reunidos los mayores expertos en teoría crítica, no solo, digamos, a 500 kilómetros a la redonda y más allá porque tenemos distinguidos invitados. Pero bueno, simplemente mencionar que en la dialéctica de la ilustración, Adorno y Horkheimer, hacen un examen de las estructuras de pensamiento antisemita que se alimenta de una incomprensión, quizás ese es el análisis que añade, ¿no? Una incomprensión de las formas modernas de socialización. El antisemitismo distingue entre sociedad y comunidad nacional, ¿no? Volksgemeinschaft. La sociedad se identifica como judía, mientras que la comunidad se modela
como un contramundo de la sociedad. Se considera que la comunidad está constituida por la naturaleza y que la naturaleza está en peligro debido a las fuerzas sociales abstractas y malignas. Los atributos que el antisemita atribuye a los judíos incluyen movilidad, intangibilidad, el desarraigo y la conspiración contra los valores de la comunidad imaginada de un pueblo honesto y trabajador. Es Bonnefeld, creo, que desarrolla esta idea, no sé si está en Adorno, me corregís, ¿no? que hace esa contraposición entre lo concreto y lo abstracto, ¿no? Lo concreto, la comunidad de origen, suelo, trabajo manual, producción industrial, frente a lo abstracto, bolsa, bancos, prensa, intelectualidad, el no trabajo, igualado a lo judío y los judíos. Shulamit Volkov emplea el término del código cultural, que luego emplea en los Mietstudien, Decker y otros, el antisemitismo como una concepción antimoderna de la sociedad, un código cultural que es mucho más que un resentimiento, un prejuicio o una hostilidad contra un grupo, sino que desempeña una función de puente, ¿no?, entre diferentes entornos nacionalistas, völkisch, autoritarios. Bueno, también remito a la conferencia de José Antonio Zamora sobre la personalidad autoritaria. Quizás aquí subrayar, y es fundamental, que el antisemitismo no se interpreta como el resultado de relaciones sociales, como de conflictos reales, y durante esa época también hay otros sociólogos como Talcott Parsons que sí que hacen que ahondan en cuanto tanto a la especificidad de las comunidades judías en relación a sus entornos, etc. Pero en este caso, como digo, no es el resultado, no se interpreta como resultado de relaciones sociales entre judíos y su entorno, sino como el de un desplazamiento de conflicto. Mencionar otro trabajo, el experimento grupal, por la importancia que tiene como base para la investigación empírica sobre el antisemitismo de rechazo de culpa, que tiene una centralidad en los Mietstudien. Es un trabajo que permite, o digamos que avanza o introduce una psicología social de la confrontación con el pasado, sobre la culpa y los mecanismos defensivos en relación a los crímenes nazis. Los trabajos de Adorno sobre culpa y rechazo, qué significa la elaboración del pasado. Allí Adorno habla sobre, bueno, un poco también lo que venía explicando Zamora, que existe la expectativa de que el narcisismo colectivo dañado sea reparado y se aferra a cualquier cosa que ponga el pasado en consonancia con los deseos narcisistas. Y modele la realidad de tal manera que se revierta o que se anule el daño, ¿no? Y aquí quizás se trata más bien de identificar y luego de ver los indicadores que permiten ver los motivos, los argumentarios y lugares comunes más extendidos y recurrentes de este rechazo de memoria y a la vez, ¿no?, agresión y resentimiento hacia las víctimas, la generación de posguerra. Una frase: nunca perdonaremos a los judíos por el holocausto, ¿no? Hay una situación de agresión, ¿no? El sentimiento de culpa reprimido se traduce en agresión, produciendo múltiples proyecciones, desplazamientos y racionalizaciones. Uno de ellos, como vemos en el estudio de Oliver Decker, es el antisemitismo relacionado con el Estado de Israel. Israel comete crímenes iguales a los de los nazis. Sobre eso vamos a entrar, si nos da tiempo, enseguida. Obviamente esto tiene mucho que ver con la situación alemana específica posterior a 1945, la exigencia de cierre, de punto final, ¿no?, que está muy extendida hasta el día de hoy en la población alemana, como demuestran los estudios. Y cito a Oliver Decker, que a su vez cita a Adorno, ¿no?, que el antisemitismo no se basa en la experiencia, sino que es el rumor sobre el judío. Los antisemitas no solo les imputan alteridad e inferioridad, y esto es importante, ¿no?, como ocurre con otros prejuicios racistas, sino también malicia y poder, ser los agentes de una conspiración.
Y esto distingue el antisemitismo de otras fórmulas de racismo. Y continúo con el argumento de Oliver Decker, que es precisamente este aspecto del poder el que abre la visión de la función y el papel esencial del antisemitismo en la dinámica del síndrome autoritario. En la modernidad, que se caracteriza por la ambivalencia y la contingencia, la fantasía del judío como poder oscuro puede crear una sensación de control al personalizar la responsabilidad de contextos sociales complejos e incomprendidos, ¿no? Un poco lo que veníamos diciendo. Ahora, como esta modernidad, bueno, es algo que una idea, ¿no?, que atraviesa la pregunta de este seminario, ¿no? Esta modernidad con todas sus contradicciones siguen determinando la vida cotidiana de las personas, el motor del antisemitismo sigue en movimiento. Ese es el punto de partida de la investigación de Oliver Decker. Y la investigación sobre el antisemitismo es el componente central de la serie de estudios desde la primera encuesta de 2002, una dimensión central de las actitudes de extrema derecha, pero también en el 2012 y el 2018 se estudia en más detalle el resentimiento antijudío, añadiendo dimensiones adicionales. Quiero parar un poco en esto, ¿no? Relacionando estas dimensiones entre sí, las distintas expresiones de antisemitismo. ¿Y cuáles son estas dimensiones? Que tienen una serie de indicadores que voy a leer. Por un lado está el antisemitismo, digamos, más con el que posiblemente todos estamos más familiarizados, ¿no? El tradicional o clásico, ¿no? El tradirte del antisemitismo, que sería el antisemitismo transmitido cultural y generacionalmente. Y es cierto que los estudios, los estudios internacionales, comparativos, y la mayoría de los estudios se han centrado en digamos, esa dimensión del antisemitismo, ¿no? Pues, bueno, en los estudios actitudinales, pues el grado de acuerdo con frases como la influencia de los judíos es demasiado grande, los judíos emplean trucos malvados para conseguir lo que quieren, este tipo de afirmaciones. Pero luego hay otras dos dimensiones, el antisemitismo de rechazo de culpa, ¿no? Las demandas, por ejemplo, demandas de reparación contra Alemania no benefician a las víctimas, sino a una industria del Holocausto. Deberíamos dedicarnos a los temas del presente, no a lo que sucedió hace 70 años. Y la tercera dimensión, el antisemitismo, y lo llama así, vinculado a Israel. No antisionismo, sino es un Israel bezogen antisemitismo. Por ejemplo, la política de Israel en Palestina es como la de los nazis. Otras naciones también tienen lados oscuros, pero Israel se lleva palma. Y en el informe se señala la discrepancia entre el descenso de actitudes antisemitas y el aumento de actos antisemitas. Y esto, claro, hay una cuestión metodológica aquí, ¿no? ¿Cuál, especialmente en Alemania, la disposición a revelar a un encuestador sobre todo este antisemitismo tradicional o primario, pues es baja, es especialmente baja en los ítems del antisemitismo tradicional. Y es una característica de la Alemania de posguerra, ¿no? Hay una sanción pública del antisemitismo, también, ¿no?, como decía Adorno, ¿no? Ya no hay antisemitas, pero los viejos ya no hay antisemitas, como lo he dicho irónicamente también en la dialéctica de la Ilustración. Ahora, los viejos resentimientos no desaparecen, sino que sobreviven hasta hoy en un espacio latente y se manifiestan públicamente cada vez menos como antisemitismo tradicional, clásico, sino mediatizados, ¿no?, como antisemitismo secundario. Y este antisemitismo secundario es el que se trata de identificar en estas otras dimensiones. Crítica de antisemitismo relacionado con Israel o de rechazo de culpa. El estudio confirma que existe una cosmovisión antisemita, es decir, que las diferentes dimensiones están conectadas, que hay una correlación. Quizás mencionar algunos resultados, porque no hay tiempo de mucho más. Por un lado, cómo se distribuyen estas actitudes y opiniones antisemitas en función de factores socioeconómicos. Bueno, algo que se ve claramente es la diferencia entre este y oeste. Y aquí también, no sé, pensando en las tesis sobre la privación económica y la relación con, ¿no?, la frustración y agresión,
la proporción de personas que evalúan la situación económica nacional como mala es más de 3 veces mayor o más proclive. Sí, los porcentajes son 3 veces mayores en afirmaciones antisemitas que entre los que evalúan la economía como buena. La afiliación religiosa es interesante, que las personas aconfesionales tienden a ser más antisemitas que las confesionales. Y este hallazgo, digamos, habla en contra de una relevancia particular del antisemitismo cristiano, de la raíz, digamos, de la cultura cristiana. Y sobre Israel, en este capítulo, bueno, en este estudio, que está en uno de los capítulos del informe Mitstudien, demuestran empíricamente que el antisemitismo relacionado con Israel es efectivamente y contrariamente a afirmaciones contrarias en los debates públicos, antisemitismo, por la correlación con otros indicadores. Los índices más altos de aprobación del antisemitismo relacionado con Israel, y esto es interesante, los índices más altos se encuentran entre los votantes de la Alternativa por Alemania. Entre los votantes, porque en las declaraciones públicas es un partido, digamos, pro-israelí, claramente. Ahora voy a entrar un poco sobre eso, ¿no? Como otros partidos de extrema derecha, ¿no? Que muestran su apoyo a Israel, un apoyo instrumental, en lectura en clave nacional, sobre todo. El electorado potencial de la AfD tiene mayor proporción de personas con actitudes manifiestamente antisemitas, mientras que los verdes tienen la menor. Esto no es sorprendente, y esto es en todas las dimensiones. Ahora, una pregunta que tengo para el profesor Becker es: ¿el antisemitismo de defensa, ¿no? de rechazo de culpabilidad, está más extendido entre los simpatizantes de la CDU, CSU y la FDP, los liberales, que en el AfD? Es algo contraintuitivo en principio, ¿no? En términos generales, los resultados apuntan a la dimensionalidad, ¿no? A las diferentes dimensiones del antisemitismo y a su mutabilidad histórica, lo cual es importante señalar, porque invita a estudios empíricos que incorporen esas diferentes dimensiones y no solo las tradicionales. Y también, bueno, ver la serie histórica, lo cual, como decías también antes, en España no tenemos esa, ni para esto, ni en otros casos, bueno, ni para otras dimensiones del autoritarismo, no tenemos esa perspectiva diacrónica. Ahora, pasando al caso, ¿cómo, digamos, en qué medida esto nos sirve como prisma para pensar el caso español? Pero voy muy lento. ¿Y cuánto tiempo queda? Vale. Por un lado, esta diferencia entre el antisemitismo primario y el secundario es un fenómeno centroeuropeo y alemán específicamente. ¿Por qué? Porque, bueno, en Europa occidental, ¿no? Podemos decir, la memoria del Holocausto, ¿no? La cultura de la memoria del Holocausto ha levantado una especie de muro de contención, ¿no? Contra las formas más explícitas de antisemitismo. Ahora, en España no podemos decir, las pocas encuestas que hay, que son algunas que ha hecho la Liga Antidifamación, que son comparativas, donde se muestra que en actitudes y opiniones España tiene niveles altos de actitudes y opiniones antisemitas. Podríamos decir que en España realmente, donde la memoria del Holocausto, digamos, ha sido débil y no ha habido, digamos, el antisemitismo no ha sido un tema, ¿no? Cuestión que también estamos debatiendo mucho, ¿no? No es parte de la reflexión sobre el pasado, de la memoria histórica, la memoria democrática. En esa medida, muchas veces sigue emergiendo, como hace, digamos, como a finales del franquismo, aunque en menor medida en las últimas 2 décadas, sigue emergiendo un antisemitismo, digamos, sin filtro. Se pueden sostener abiertamente posturas antisemitas, muchas veces el desconocimiento de que lo son. Por lo tanto, las encuestas, lógicamente, muestran porcentajes más altos que en otros países de Centro Europa y Alemania específica. Sobre el rechazo de culpa, bueno, quizás un poco al hilo también de lo que presentaste, José Antonio, ¿no? Claro, el narcisismo colectivo
se expresa especialmente desde el cambio de siglo en políticas de memoria afirmativas, ¿no? Frente a la revisión del pasado del movimiento memorialista, ¿no? La hispanidad, ¿no? Decías que Rajoy, bueno, también decía que somos una gran nación, ¿no? Eso es algo de los 2000. El imperialismo, todo el debate sobre imperiofilia, ¿no? Imperiofobia, ¿no? El imperialismo generador, la evangelización como gesta humanista, el rechazo de la acusación de genocidio, un rechazo visceral, además entendiendo genocidio solamente como exterminio físico, pero quizás, Reyes, esta tarde vas a hablar más sobre políticas de la memoria. Ahora, en el franquismo el resentimiento se desplaza, ¿no? Y la agresión hacia quienes recuerdan los crímenes igual. Es decir, en ese sentido, digamos, si pensamos la frase esta irónica de Henrik Brodel sobre nunca perdonaremos a los judíos del Holocausto, esto en un documental de Montserrat Mengo entrevistan a una señora conservadora, no recuerdo muy bien quién era, pero lo que decía es que, claro, esa agresión se desplaza a quienes lo recuerdan la memoria y decía, en relación al movimiento memorialista, lo están estropeando todo y eso que ya les habíamos perdonado, ¿no? O sea que es un poquito parecido ese, ¿no? el fenómeno. En cuanto a la cuestión judía, hay una nacionalización, una absorción de la diferencia judía y una instrumentalización. Por ejemplo, en los debates sobre la ley de nacionalidad en sefardíes, podíamos escuchar cómo desde el PP y Vox se hablaba del sefardí que era más patriota que los catalanes, por su anhelo, ¿no? Y el deseo de ser español, etcétera, y el recuerdo de España a lo largo de cinco siglos, etcétera. Incluso el rey, ¿no? Con la ley de nacionalidad, no estamos hablando de las politics of regret, ¿no? Las que habla Jeffrey Olick, ¿no? Las políticas del arrepentimiento, ¿no? Es muy distinto la manera en que se enmarca, que se formula, ¿no? Él decía, agradecimiento también por haber hecho prevalecer el amor sobre el rencor y por haber enseñado a vuestros hijos a amar esta patria española. El rey, con ocasión de la aprobación, un acto por la ley de nacionalidad. A través de esta norma, decía, regresa formalmente el tronco común de la nación. Regresa al tronco común de la nación española una de sus ramas, que en su día fue tristemente separada. Absorción, nacionalización e instrumentalización. Él mencionaba la cuestión de Israel, ¿no? Y también aquí, sobre esto hemos hablado también en el seminario, ¿no? El filosemitismo instrumental, ¿no? La apelación, por un lado, con la apelación a valores judeocristianos, ¿no? Subsumir lo judío en lo judeocristiano, y, digamos, el filosemitismo entendido como defensa del Estado de Israel, que permiten canalizar resentimientos antiislámicos. Lo estamos viendo ahora también en el contexto actual. Los árabes percibidos como adversarios, ¿no? El choque de civilizaciones, defender políticas migratorias más restrictivas, etc. Voy a pasar una parte. Otra cuestión interesante es que los judíos europeos son convertidos en el discurso xenófobo en minoría modelo, en una minoría ejemplar, ¿no? Decía, ¿no? Se asimila a los judíos a los judeocristianos, se señala a las minorías que no son integrables. Y la paradoja está en que este filosemitismo instrumental apuntala a nuevos discursos racistas, ¿no? Como hemos comentado en otras ocasiones, no es obviamente el racismo biologicista, sino un racismo diferencialista y culturalista. Hay, sin embargo, un doble borrado, ¿no? De lo judío, de las comunidades judías, ¿no? Al ser y más aún cuando están ¿no? Se convierten en objeto de representación tan enormemente visible, ¿no? En los contextos de conflicto como el que estamos viendo ahora entre Israel y Hamas. Quería, para terminar, meterme en un terreno bastante más espinoso,
y es hablar de antisemitismo de izquierda y su relación con el autoritarismo. Más espinoso porque quiero tratar el tema actual y las reacciones que ha habido, ¿no? Ayer José Antonio, creo que con muy buen criterio y además con un texto muy acertado que escribiste, bueno, abriste el simposio con la temática que está en los medios desde hace 10 días, a todas horas. Sobre antisemitismo de izquierda se ha escrito, y lo hemos abordado en parte aquí también. Está el trabajo de Philip Spencer, ¿no?, sobre el retorno a la cuestión judía. Él remite a los filósofos de la Ilustración, laicistas, críticos con la tradición y con la Iglesia. Y Spencer afirmaba que sigue habiendo un sustrato cristiano en esa actitud hacia los judíos, la creencia en la resistencia de los judíos a la universalidad de la religión cristiana mundial. ¿No? Es como una... Finkelkraut también, en la defensa del otro, decía, tal vez sea realmente la antigua condena del judío por su particularismo, su exclusivismo, su egoísmo nacional, su fraternidad cerrada, que bajo la creciente carga del trauma nazi vive una nueva juventud revelándose en sus llamativos ropajes modernos. Podemos remitir también a Sartre, ¿no?, que decía que incluso en el demócrata más liberal se puede descubrir un rastro de antisemitismo. Es hostil al judío tan pronto como el judío se le ocurre pensar en sí mismo como judío. O sea, son referentes para pensar este fenómeno. Daniel Barreto, en la sesión del seminario de mayo, también apuntaba que hay un antisemitismo estructural que es transversal políticamente. Ciertamente, ¿no? Vox es estructuralmente antisemita en su programa cuando menciona 19 veces los términos globalismo, élites globales, etcétera, en relación a esos poderes oscuros y omnímodos que controlan nuestras vidas y que socavan, ¿no?, la saludable nación. Y la izquierda reproduce también, decía Barreto, estructuras de pensamiento antisemitas como el rechazo a la élite, ¿no?, la idea del soberano secreto, ¿no? Daniel decía que, ¿no?, los judíos como un supersujeto. En un estudio de 2022, Amy Edelman escribe que el antisemitismo contemporáneo trasciende las diferencias ideológicas asociadas a extremos opuestos del continuo político, viajando a través de los tejidos conectivos de tropos que son perdurables. Y aquí quiero plantear casi como tema de debate, y como decía, yo mismo, ¿no?, estoy pensando esto, ¿no?, todos estos días. Cómo pensar la reacción, ¿no?, no de toda la izquierda, pero aquí en España a la izquierda del PSOE, a el ataque, ¿no?, lo que es claramente la mayor masacre de población judía, ¿no?, del Holocausto, el 7 de octubre. Se enmarcan estos actos de violencia, lo hemos visto, como liberación nacional, lucha contra la ocupación. Ahí parece haber un marco, una ideología, marco ideológico, una semántica que se ha establecido en torno al conflicto israelí-palestino que impide o que de alguna manera cierra, ¿no?, la posibilidad de solidaridad, no solo de solidaridad y compasión hacia las víctimas israelíes, sino también, como comentábamos ayer, un análisis histórico, geopolítico, un análisis de cuáles son los actores en juego. Hoy mismo salía en El País una carta que escribieron varios intelectuales de izquierda israelíes como Eva Iluz o David Grossman, ¿no?, activistas por la paz, que, y cito, decían estar preocupados por una respuesta que refleja una tendencia preocupante en la cultura política de la izquierda mundial. Para nuestra consternación, escriben,
algunos en la izquierda mundial, individuos que hasta ahora eran nuestros socios políticos, han reaccionado con indiferencia ante estos horribles sucesos y hasta han justificado en ocasiones los actos de Hamás. Algunos se han negado a condenar la violencia, alegando que los extranjeros no tienen derecho a juzgar las acciones de los oprimidos. Muchos se han protegido, continúo la cita, se han protegido, está en el país, pero bueno, solo extraer esto, se han protegido de la turbación moral mediante la racionalización y las comparaciones históricas. Incluso hay algunos, no pocos, para quienes el día más oscuro de la historia de nuestra sociedad fue motivo de celebración. Y sobre esto me acordé de un texto de 2006 de Shulamit Volkov, que es una actualización de la tesis del Código Cultural. Se llama Reajustando, Readjusting, ¿no? de Cultural Code, reflexiones sobre antisemitismo y antisionismo. Y, bueno, Volkov sostiene que el antisionismo empezó a desempeñar un papel de código cultural dentro de la estructura ideológica de la nueva izquierda desde el final de los años 60. Y cito a Volkov, una vez más, se trataba de un paquete ideacional. Sus principales componentes eran el anticolonialismo, un anticapitalismo algo vago, pero a menudo violento. De nuevo, escribe una forma particular de postura antijudía, y esto, bueno, quizás lo ponemos entre paréntesis, antijudía, anti-israelí, sabemos que hay un debate enorme sobre eso, pero lo que dice es que se vuelve un símbolo, una indicación de pertenencia, un código cultural. El paquete había cambiado en su enfoque social y político. Sostiene que ya no es antimoderno y sobre eso creo que eso merece la pena el explorarlo, pensarlo. Pero el mecanismo general de su funcionamiento es en muchos sentidos el mismo. La pregunta que yo con la que quería cerrar es si no hay mucho de antimoderno, ¿no? Una especie de neorromanticismo, ¿no? de las liberaciones nacionales de los años 60. Es decir, no es nuevo. Y me acordé también de esto, que es lo que decías ayer, sobre una nostalgia del pasado, ¿no? En tu encuentro con Izquierda Unida, ¿no? ¿Cómo lo llamaste? ¿Nostalgia neomarxista? ¿O nostalgia? Marxismo nostálgico. Marxismo nostálgico, sí. El enfoque decolonial, ¿no? También en mi experiencia en Estados Unidos he visto hasta qué punto el marco, el modelo descolonial está digamos, ocupando y sustituyendo el marco de los derechos humanos. Eso me parece interesante para pensar este fenómeno. Inclusión, derechos, igualdad, ¿no? Digamos, son conceptos liberales, blancos, que no tienen mucho sentido en el prisma de la descolonización. Las claves, ¿no? Son, para el caso de indígenas estadounidenses, soberanía y devolución de la tierra. Ahora, ese marco teórico y cognitivo es un prisma con el que se analiza, curiosamente, hoy más que en el pasado, el conflicto israelí-palestino. Mi pregunta aquí, no tengo la respuesta, pero es para pensarlo y debatirlo entre todos, es en qué medida hay una dinámica autoritaria presente en este nuevo código, en este código cultural. Y, en fin, son ideas un poco vagas, pero que quería plantear aquí.